Estoy convencido de que cuando pasen unos años, la historia que te voy a contar hoy se habrá llevado al cine. Es una historia épica. Es la historia de la guerra que está librando entre sí un grupo de inventores, científicos, emprendedores y grandes compañías tecnológicas para ser los primeros en alcanzar la inteligencia artificial general. En juego hay no solo un montón de dinero, sino la transformación de nuestros trabajos. Y con la transformación de las profesiones llegarán cambios en la estructura de nuestras sociedades que nadie es capaz de predecir. Ese futuro que ilusiona e inquieta a partes iguales está hoy en manos de un grupo muy reducido de personas. Estas personas, de la mano de los avances tecnológicos de los últimos años, son los grandes protagonistas de esta historia. Son personas con sus capacidades y con sus limitaciones, con un ego infinito, un bolsillo lleno de dólares y una piel muy fina que facilita desacuerdos que tienen, como veremos, consecuencias dramáticas. Hay personajes principales como Sam Altman, el CEO de OpenAI. Altman es el Littlefinger de esta historia, o el Richelieu si la trama de Juego de Tronos no te resulta familiar. Altman está presente en todas las tramas y su comportamiento, que algunos califican como manipulador, ha provocado episodios de inestabilidad y de división en el sector. De una de esas crisis de confianza surgió, por ejemplo, Anthropic, uno de los principales competidores en Liza. De otra crisis, la más reciente, pudo haberse derivado la destrucción completa de OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT, y ahora, como veremos, su socio prioritario tampoco se fía de él. Otro personaje principal es Elon Musk. Una fiesta de cumpleaños en su honor provocó, como veremos, el final de su amistad con Larry Page, el fundador de Google. De esa pelea surgirá OpenAI, la compañía que ahora mismo es referente del sector. Pero Elon Musk y Sam Altman tampoco estaban destinados a entenderse. 8 años después de la creación de OpenAI, Musk ha interpuesto una demanda que podría acabar con OpenAI tal y como la conocemos hoy. En el reparto de esta historia destacarán otras figuras principales como la del incombustible Mark Zuckerberg, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, o Sundar Pichai, el CEO de Google. Si no cambian mucho las cosas, este último podría tener su propia boda roja pronto, perdiendo su puesto. En esta historia épica hay un plantel de personajes secundarios con enorme influencia. Veremos cómo es en la casa de Bill Gates donde nacerá la idea de ChatGPT. Y en otra mansión, la de Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal y actual dueño de Palantir, va a comenzar la carrera por la captación del talento IA en 2012. Las tramas de este Juego de Tronos de la inteligencia artificial tienen, como la serie, momentos de clímax y momentos de paz aparente. Se desarrollan en torno a personajes carismáticos con visiones que convergen por un tiempo para terminar derivando en la desconfianza, la ruptura y la enemistad eterna. En este Juego de Tronos de la IA, los participantes se disputan el derecho a ser ellos quienes nos defiendan mejor de un futuro distópico. Los debates son apasionados. El más obvio, el miedo a que las máquinas terminen dirigiendo el mundo. Pero hay otras derivas existenciales. El riesgo de que el capitalismo desaparezca y sea sustituido por el tiránico monopolio de una sola compañía. O cómo las máquinas podrían perseguir a los primeros colonos de Marte para acabar con la humanidad aunque ésta hubiera logrado escapar. Esta es la gran historia del siglo, sin duda. Y te voy a contar todos los detalles. Será un viaje largo, pero se te va a pasar volando. Coge las palomitas y ponte cómodo. La historia de la inteligencia artificial moderna comienza en el año 2010. Dos ingenieros de algo más de 30 años estaban convencidos de que la inteligencia artificial general llegaría en las próximas décadas. Este concepto, que va a aparecer en varias ocasiones durante este relato, merece un primer punto y aparte. En los años 50 del siglo pasado, un grupo de investigadores comenzaron a estudiar las posibilidades de educar a las máquinas para que éstas pudieran responder preguntas de los humanos y resolver problemas. Definieron un punto crítico en el hipotético desarrollo de esta tecnología: la inteligencia artificial general. Según ellos, la AGI llegaría cuando las máquinas pudieran hacer todo lo que hace el cerebro humano: aprender a hablar, aprender a pensar, adquirir conocimientos en cualquier ámbito y ser capaces de tomar decisiones y de llevarlas a cabo de forma autónoma.
Esta idea cayó en el olvido en las décadas siguientes por la imposibilidad de implementar cualquier avance significativo en su desarrollo, hasta que aparecen en escena estos dos científicos británicos. Demis Hassabis y Mustafa Suleyman estaban convencidos de que en 2010 había llegado el momento de poner en marcha un plan para alcanzar la AGI. La capacidad de computación se había multiplicado de forma exponencial en los últimos decenios, e Internet había multiplicado el conocimiento disponible en formato digital para poder enseñar a esas máquinas inteligentes de una forma asequible. Comenzaron a establecer relaciones al otro lado del Atlántico y dieron con un personaje extraordinariamente singular de Silicon Valley. Su nombre es Eliezer Yudkowsky y tiene aspecto de escritor de ciencia ficción. Yudkowsky fue uno de los primeros en predicar la idea de que la IA sería capaz de resolver algunos de los grandes problemas de la humanidad, como el cáncer o la pobreza. En su cabeza y en su entorno empezó a forjarse una comunidad de teóricos académicos y multimillonarios interesados en ese concepto de la AGI. Uno de esos multimillonarios que escuchaban las ideas de Yudkowsky era Peter Thiel. Peter Thiel había fundado PayPal en 1998, es consejero de Facebook y fue uno de los inversores que financió SpaceX, la aventura empresarial de Elon Musk en el espacio. Un día de enero de 2010, Thiel celebraba una fiesta en su casa que tiene una vista formidable del Palacio de las Artes de San Francisco. Por mediación de Yudkowsky, Demis Hassabis había logrado ser invitado. Hassabis sabía que en este tipo de eventos todo el mundo compite por captar la atención del anfitrión para contarle su proyecto y conseguir dinerito. La idea de Hassabis era otra. Cautivaría a Thiel con su punto más débil, su afición por el ajedrez. Y Hassabis había sido subcampeón del mundo de ajedrez con 14 años. Durante un año había preparado este encuentro con Peter Thiel. Y cuando llegó el momento propicio, se acercó y le hizo el siguiente comentario. Existe una tensión profunda entre el alfil y el caballo. Esas dos piezas tienen el mismo valor, pero los jugadores experimentados saben bien que sus fortalezas son muy diferentes. Con esta metáfora, Demis Hassabis captó la atención de Peter Thiel, que invitó a los científicos británicos a desayunar al día siguiente en su mansión. Así fue como Hassabis y Suleyman consiguieron dos cosas. Thiel comprometió $2,5 millones en la puesta en marcha de una nueva compañía de inteligencia artificial. Además, prometió presentarles a su amigo Elon Musk por si éste también pudiera estar interesado en financiar el proyecto. Así fue como nació DeepMind, que es el proyecto con el que empezó la IA moderna. La apuesta de Hassabis y Suleyman consistía en comenzar la carrera de la AGI enseñando a las máquinas a ganar a un ser humano en juegos como el Pong, los Space Invaders o Breakout. Sí, sé lo que estás pensando y tienes razón. IBM había sido pionero en enseñar a las máquinas a jugar al ajedrez. Logró que su Deep Blue ganase a Garry Kasparov en 1997, pero el coste de desarrollar Deep Blue, un supercomputador, era tan alto que IBM utilizó este avance como una mera estrategia de marketing sin profundizar en sus posibilidades. Volveremos a los juegos de estrategia y a las máquinas que juegan más adelante. Con el dinero y la recomendación de Peter Thiel, Hassabis fue invitado un día de la primavera de 2010 a la sede de SpaceX en Hawthorne. Los dos ingenieros conectaron rápidamente, pero Musk se mostró interesado en invertir por una observación concreta que le hizo Hassabis. Este tipo tiene una habilidad especial para provocar momentos eureka. Cuando Musk enseñaba a Hassabis el centro de SpaceX con sus cohetes y lanzaderas, le explicó que el objetivo final de su empresa es la colonización de Marte. Hassabis escuchó con atención y le hizo la siguiente observación a Elon Musk. Si las máquinas nos persiguen hasta Marte, podrían destruirnos allí. Musk no había caído en la cuenta de la existencia de ese futuro hipotético, y en ese momento decidió invertir en DeepMind. Y con este hecho damos entrada en nuestro Juego de Tronos a uno de sus personajes principales. Con el dinero de Thiel y Musk, los fundadores de DeepMind obtuvieron carta blanca para llamar a cualquier puerta en Silicon Valley. La reunión que tendría mayores implicaciones para los dos jóvenes fundadores sería la demo que hicieron a Larry Page, entonces CEO de Google. Page quedó fascinado por el nivel de habilidad de la máquina de DeepMind en los juegos de Atari y decidió invertir en la compañía. Veremos cómo esta alianza entre Musk, Thiel y Page experimentará tensiones devastadoras. La fundación de DeepMind y el dinero de tres titanes de Silicon Valley hicieron despertar
a otros gigantes de la tecnología, como Microsoft, la China Baidu o Facebook. Poco podían hacer sino el concurso de buenas cabezas que conocieran a fondo las posibilidades de la IA. ¿Y dónde estaban esas cabezas? En los laboratorios y en las universidades. Así comenzó la primera fase de este Juego de Tronos, la captación de talento científico. El lugar que utilizaron las Big Tech para nutrirse de talento fue un casino, como lo oís. Un casino hotel en el lago Tahoe, en la frontera entre Nevada y California. Volveremos a ese lugar en un momento, pero antes nos desplazamos a Toronto. En la universidad de esta ciudad, un catedrático de IA y 2 estudiantes van a presentar un paper que va a dar un giro crucial al desarrollo de la inteligencia artificial. El catedrático es Geoff Hinton, quien ha sido bautizado como el padre de la IA. Su afán desde siempre ha sido descubrir cómo funciona el cerebro humano, del que se sabe poco. Hinton tiene un hijo neurodivergente y esa circunstancia es la que ha motivado sus investigaciones sobre esa masa gris que pesa 1,5 kg y que es nuestra CPU. En el invierno de 2012 publicó junto a 2 estudiantes de posgrado el paper más importante de su carrera. El grupo de científicos había logrado crear una red neuronal que permite a un ordenador identificar el contenido de una imagen en un porcentaje de acierto muy elevado. El hallazgo hizo historia. Se logró gracias a las donaciones de equipos de una firma que hasta entonces hacía tarjetas gráficas para videojuegos, y pensando de qué firma se trata. Tras la publicación del estudio, Baidu, el buscador chino, se desplazó a Toronto para ofrecer la cifra de $12 millones al catedrático y a sus 2 discípulos. Hinton decidió declinar la oferta, pero pensó: ¿cuánto vale nuestro trabajo? Consultó con abogados e inversores, pero no existían precedentes. Se le ocurrió una idea para resolver el dilema: ir a la próxima conferencia de nuestro amigo Yudkowsky, os acordáis de él, ¿verdad? Y una vez allí, hacer una subasta pública de su equipo y de él mismo. Y así fue. Las tecnológicas prepararon su arsenal de argumentos y dinero, mucho dinero, para convencer a Hinton. Larry Page, el fundador de Google, dio a sus abogados un cheque en blanco. La subasta se hizo electrónicamente desde la habitación del hotel casino que ocupaba Hinton. Las pujas fueron llegando al laptop del catedrático. La primera, por $15 millones. Desde ahí subieron a 20, a 25 y a 30 millones. En ese momento, Microsoft decidió retirarse de la puja. Y cuando Baidu y Google le estaban ofreciendo $44 millones, Hinton paró la subasta y eligió quedarse en Google. Un catedrático y 2 estudiantes de posgrado eran así contratados a precios propios de estrellas de la NBA. Uno de esos estudiantes de posgrado fichados por Google, Ilya Sutskever, es un personaje que va a volver a aparecer más adelante en esa historia. Es entonces cuando Demis Hassabis y Mustafa Suleyman se dan cuenta de las dificultades que van a tener para retener a sus equipos en DeepMind. ¿Cómo competir con el talonario de los grandes de Silicon Valley? La única salida era vender su empresa. Y así comenzó otra puja, más grande todavía, por DeepMind. Tanto Google como Facebook querían comprar DeepMind a toda costa. Conscientes de que tenían la sartén por el mango, los fundadores de DeepMind pusieron 2 condiciones al comprador. La primera, que nunca se diera un uso militar a su tecnología. En segundo lugar, las actividades de DeepMind estarían supervisadas por un consejo independiente de tecnólogos y filósofos. Google ofreció $650 millones. Facebook ofreció más, pero se negaba a aceptar las condiciones del equipo fundador. Así fue como en cuestión de meses, Larry Page y Sergey Brin tenían en sus manos la compañía pionera, DeepMind, y el equipo de investigadores que más había hecho avanzar la IA moderna. Mark Zuckerberg se había quedado con mal sabor de boca. Estamos en 2013, a un año vista de que sacara el talonario y comprase Oculus, una startup de realidad virtual que terminaría constituyendo el pilar de la estrategia de futuro de Facebook. Pero antes de que Zuck se encaprichara con la idea del metaverso, empezó a poner sus semillas en la esfera de la inteligencia artificial. Después de intentar comprar DeepMind y de ser rechazado por los fundadores de esta compañía, Zuckerberg volvió a agarrar su chequera. Contrató a un investigador francés llamado Yann LeCun. LeCun es otro tío muy listo, ya llevamos unos cuantos en esta historia, que reparte su tiempo entre París y Nueva York. En París dirige un laboratorio de IA que fue adquirido en su momento por Facebook. En Nueva York es catedrático de Ciencia de los Datos en la Escuela de Ingeniería de la New York University. Por cierto, este señor recibió el Alan Turing Award en 2018. Es el gran reconocimiento, el Oscar de la computación.
Después de fichar a LeCun, Mark Zuckerberg hizo las maletas y se fue con él a buscar talento. ¿A dónde? Pues donde siempre, al casino Harrah's. Ofrecieron cifras millonarias a algunos de los asistentes a la conferencia anual sobre IA organizada por el inefable Eliezer Yudkowsky. Los primeros proyectos de IA de Facebook no fueron precisamente exitosos. Casi 10 años antes de ChatGPT, Facebook lanzó un chat llamado Blenderbot. Este chat alucinaba todo el tiempo. A preguntas de los primeros usuarios, respondía que Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos 3 años antes de ser elegido. Y si se le preguntaba cómo era Mark Zuckerberg, su respuesta era un tipo siniestro. No extraña que Blenderbot fuera eliminado a las 24 horas de su lanzamiento. En los siguientes 2 años no pasarían muchas cosas. Las grandes tecnológicas habían invertido lo que para ellas no era más que calderilla en poner en casa a las primeras figuras del entorno académico. Estos se dedicaban a investigar posibilidades, escribían papers, pero el resultado tangible de su trabajo era prácticamente nulo. Un botón de muestra. En uno de los proyectos iniciales de Google se logró identificar gatos dentro de los vídeos de YouTube. ¿Cómo? Conectando 16.000 CPUs para que hicieran el trabajo. ¿Y con qué porcentaje de acierto? Un punto porcentual por cada 1000 ordenadores. O sea, con todos los recursos tecnológicos disponibles y con un equipo estelar de científicos, Google fue capaz de detectar automáticamente a un 16% de los datos que había en YouTube. Desanimante, ¿no? Pese a avances más bien modestos, la compañía que estaba preparándose mejor para el futuro era Google. Tenía 2 equipos potentes de ingenieros en torno a 2 entidades, DeepMind y Google Brain, otra división dedicada a la IA. En este contexto se va a producir un evento que cambiará por completo el futuro. No hablo de un descubrimiento o del lanzamiento de una nueva tecnología revolucionaria, no. De lo que hablo es de una fiesta de cumpleaños que tendría una trascendencia enorme 10 años después y que supuso la primera guerra civil en el incipiente mundo de la inteligencia artificial. Lo que ocurre hoy no puede explicarse sin una discusión fuerte entre 2 viejos amigos. El 28 de junio de 2015, Elon Musk celebraría su 44 cumpleaños. Su esposa de entonces, la actriz inglesa Talulah Riley, acababa de regresar del rodaje de la serie Westworld y para celebrar su vuelta decidió prepararle a Musk una fiesta muy especial. Talulah alquiló un resort bodega en Napa Valley durante 3 días. Este lugar dispone de cabinas para alojar a una decena de familias. Solo estaban invitados la familia y algunos amigos del fundador de Tesla, unas 50 personas en total. La noche antes de volver a casa, Elon se sentó en torno a una fogata con su amigo Larry Page. Se habían conocido en 2005 cuando Musk estaba iniciando su aventura en SpaceX. Con el tiempo, alcanzaron tal grado de confianza que el fundador de Google invitaba a Musk a pasar la noche en su casa cuando este último había tenido una discusión fuerte con su primera esposa. Ambos eran además socios en DeepMind. Iniciaron una discusión sobre si la IA elevará a la humanidad o terminará destruyéndola. No sé tú, pero yo pagaría por haber asistido a esa conversación. La charla se prolongó durante más de 3 horas y fue creciendo en intensidad. A medida que se agitaba el debate, se iban sumando más invitados como público. Larry Page sostuvo, según algunos testigos, que en el futuro los humanos se fusionarán con las máquinas inteligentes. Distintas hibridaciones de humanos y máquinas competirán por los recursos y los mejores diseños ganarán quedándose con todo. Elon Musk respondió indignado: Larry, si eso ocurre, estamos muertos. Las máquinas destruirán a la humanidad. Fue una conversación de alto voltaje. Si la estuviéramos teniendo tú y yo, no tendría la más mínima trascendencia. Pero pensadlo bien. Uno de estos tipos había creado uno de los mejores negocios de la historia, Google, y el otro estaba enviando cohetes al espacio y había lanzado el primer automóvil eléctrico a gran escala. Si hay un grupo de personas en el mundo con influencia y dinero para hacer que pasen cosas en el ámbito de la tecnología, 2 de esas personas estaban aquel día discutiendo acaloradamente con una copa de vino en la mano. La discusión terminó de forma abrupta cuando Larry Page insultó a Elon Musk de una forma que solo los tecnobillonarios con imaginación pueden utilizar.
le acusó de ser un especifista, o sea, le recriminó estar a favor del Team Humanidad en su futura lucha contra las máquinas. Elon Musk ha dicho a Walter Isaacson, su biógrafo oficial, que este incidente fue lo definitivo. Desde esa noche, Elon Musk y Larry Page no han vuelto a hablarse. Han coincidido en algunas reuniones, pero no han vuelto a dirigirse la palabra. Unas semanas después de su conversación frente a la hoguera, Musk y Page volverían a verse en la sede de SpaceX. El 15 de agosto de 2015 se reunió por primera vez el comité ético de DeepMind. Recordaréis que los fundadores de esta empresa, pionera de la IA, habían puesto como condición a Google para su venta que tenía que existir un comité de supervisión ético. En ese marco se reunieron el 15 de agosto Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, cofundador de Google, Eric Schmidt, CEO entonces de Google, y algunas personas más que completaban el comité junto con los dos fundadores de DeepMind, Demis Hassabis y Mustafa Suleyman. El orden del día tenía un solo tema: el impacto de la inteligencia artificial en los empleos. La ponencia la hizo Suleyman y le dio un título aterrador: Las guadañas están en camino. Rollo Freddy Krueger, ¿sabéis? Conforme avanzaba la presentación, los asistentes entendieron por qué Suleyman había escogido este título. Su tesis era que la inteligencia artificial eliminaría muchas profesiones. Como DeepMind era el líder indiscutible de esta revolución y DeepMind era parte de Google, la opinión pública culparía a Google por la pérdida de sus trabajos. ¿Cómo aminorar el riesgo reputacional para el gigante de las búsquedas? La propuesta de Suleyman dejó atónitos a una parte de los asistentes al consejo. Google tendría que entregar un salario básico a todos los seres humanos. Esta idea del salario básico universal no era nueva, pero la idea de que tuviera que salir de los bolsillos de Google sí que era original. Elon Musk dijo que estaba completamente de acuerdo con lo que proponía Suleyman. Eric Schmidt, CEO de Google, reaccionó con indignación, le pareció una cosa de locos. Larry Page, estupefacto pero con un semblante calmado, dijo que la IA crearía nuevos empleos. Los dueños de Google no salieron nada contentos de la sede de SpaceX aquel día de agosto de 2015. Tan es así que esa primera reunión del comité ético de DeepMind terminaría siendo la última. Elon Musk venía rumiando en las últimas semanas su crisis personal con el que había sido un amigo importante durante años. Quien haya pasado por una experiencia de ruptura personal o profesional conoce la trayectoria. Del golpe emocional se pasa pronto a racionalizar lo que ha ocurrido, y de ahí se llega a las famosas diferencias irreconciliables. En el caso de Elon Musk, se dio cuenta de que no tenía ningún sentido continuar colaborando en un proyecto cuya visión no compartía. No solo eso, empezó a pensar que Larry Page y Google eran un riesgo para la humanidad. Elon comenzó entonces a urdir un plan para parar en seco las ambiciones maquinistas de Larry Page, y daría el gran golpe unas semanas después. Pero antes de adentrarnos en la creación de OpenAI, te cuento un suceso que con unas semanas de diferencia hizo que lo que hasta entonces había sido un asunto desconocido, ceñido a determinados círculos de Silicon Valley, comenzara a fascinar a la opinión pública. AlphaGo, un modelo creado por DeepMind, ganó por primera vez al 10 veces campeón del mundo Lao Tse-tung en un juego de mesa llamado Go. El Go es un juego como el ajedrez, solo que mucho más complicado. Las reglas son sencillas, pero las estrategias para ganar son más variadas que en el caso del ajedrez. Aquel hito supuso un shock para la comunidad de tecnófilos de Silicon Valley y la academia. Hasta ese momento, ninguno de los desarrollos de inteligencia artificial había logrado inquietar al mundo. Que una máquina fuera capaz de identificar un gato en una fotografía era algo que los humanos hacemos desde que tenemos meses de edad. Pero que una máquina fuera capaz de ganar una partida de Go diseñando jugadas que ningún humano había pensado antes, sí provocó la sensación de que la IA iba demasiado rápido. En el siguiente episodio de este Juego de Tronos va a entrar en acción uno de los personajes principales de esta historia. Sam Altman era en 2015 el CEO de YC Incubator, un hub de startups del que habían salido compañías como Airbnb, Twitch o Dropbox. Altman tenía entonces 30 años, pero llevaba una carrera meteórica, impulsada por su brillantez intelectual y por una enorme capacidad para conectar personas. Desde que apareció en escena, Sam Altman es la salsa que está en todos los platos en la cocina que es Silicon Valley.
Sam Altman y Elon Musk se conocieron a través de amigos comunes. Altman visitó SpaceX y vio en Elon a un mentor con una visión única. Se hicieron muy amigos. Esta amistad tampoco va a durar en el tiempo. Venían conversando hacía tiempo sobre el potencial de la inteligencia artificial y Altman soñaba con la posibilidad de hacer una empresa con su admirado mentor. El momento llegó tras la crisis de confianza entre Elon Musk y Larry Page. Elon había salido de DeepMind y rumiaba una preocupación. Si una gran compañía tecnológica se hace con el control de la inteligencia artificial, será la empresa más poderosa de la historia de la humanidad. Y si esa compañía es Google, la humanidad está jodida. Había que contrapesar la influencia de Google. En una conversación por correo con Altman, ambos empezaron a pensar en otras personas relevantes de Silicon Valley que compartían la inquietud de Elon Musk. Y así fue como organizaron una cena en el Hotel Rosewood de Palo Alto en septiembre de 2015. En un salón privado de ese hotel compartieron mesa con algunos investigadores del ámbito de la IA y con algunos de los antiguos socios de Elon Musk, como Peter Thiel, que ya apareció en este vídeo, o como Reid Hoffman. Hoffman formó parte de PayPal y después crearía LinkedIn. En la cena se puso en marcha la creación de un ente que pudiera hacer frente en el futuro al más que posible monopolio de Google en el negocio de la inteligencia artificial. Así es como llegamos al 15 de diciembre de 2015, cuando se anuncia públicamente la creación de OpenAI. Elon aportó los primeros $40 millones necesarios para poner la operación en marcha. Otros de los presentes en la cena del Rosewood, como Thiel y Hoffman, se comprometieron a buscar hasta $1.000 millones en los próximos años. ¿Qué misión tendría el proyecto de OpenAI? Atentos, porque lo que voy a contar ahora es esencial para entender todo lo que ha ocurrido en ese sector desde entonces. OpenAI se creó como una entidad sin ánimo de lucro. Destinaría todas sus aportaciones en investigación y tecnología a un fin: alcanzar la inteligencia artificial general. Y entregaría al mundo todo su código en formato open source, de tal forma que otros pudieran nutrirse del potencial de esos productos sin un coste añadido. Ese acuerdo inicial es el objeto de una demanda que ha puesto Elon Musk contra Altman y OpenAI en marzo de 2024, pero de eso hablaremos más adelante. En los primeros pasos de esta peculiar startup, Elon Musk actuó como el principal protagonista. No solo Altman se sintió atraído por su figura, rápidamente empezaron a darse contrataciones que OpenAI no habría podido lograr sin el estímulo de Elon. Es el caso, por ejemplo, de Ilya Sutskever, uno de los estudiantes cuya contratación se había subastado unos años antes en Lake Tahoe. Elon logró persuadir a Sutskever de que abandonase Google para unirse al nuevo proyecto. Y así termina el año 2015. Los peones del nuevo Silicon Valley han empezado a moverse. Aparecen los primeros conflictos intelectuales en torno al impacto que van a tener estas tecnologías tan poderosas en el futuro de la humanidad. Y como consecuencia de la guerra de ideas y de egos, ya tenemos una primera división. De DeepMind ha salido un enemigo con el nombre de OpenAI. En este contexto, Facebook sigue dando tumbos y lanzando productos prematuros que provocan la risa. Microsoft también anda perdido, sin contactos en la comunidad de IA de Silicon Valley y haciendo ensayos que fueron un sonado fracaso. Las cosas empiezan a ponerse interesantes, pero como en el Juego de Tronos original, vamos a ver que la explosión inicial fue el preludio de un invierno largo, de 2 años. Pero en ese largo invierno comenzarían las divisiones en el bando rebelde. Como sucede en las temporadas de Juego de Tronos, el arranque de la tercera fase de la historia reciente de la IA comenzó con una falsa tranquilidad. En este invierno de la IA que comienza en 2016 no se da ningún lanzamiento de producto espectacular. La inteligencia artificial genera poco a poco más atención, pero lo hace como un mecanismo de manipulación de las voluntades. El ejemplo más llamativo de esa manipulación fueron las elecciones presidenciales de 2016. Una compañía llamada Cambridge Analytica obtuvo acceso a los perfiles de más de 100 millones de personas en Facebook mediante una encuesta de personalidad muy bien diseñada. Sin saberlo, las personas que completaban esa encuesta estaban entregando el acceso irrestricto a sus perfiles personales. Esta artimaña, legal y facilitada por Facebook, permitió a la campaña de Donald Trump lanzar acciones de propaganda muy eficaces.
El perfil psicográfico de esas personas permitió entrenar algoritmos de IA que diseñaban posteriormente mensajes que daban en el clavo. En esta época se da también el paulatino perfeccionamiento de los algoritmos de las plataformas digitales. El ejemplo más claro de este tipo de IA es TikTok, que en un periodo récord logra una masa de usuarios inédita mediante su algoritmo de selección de vídeos cortos para cada usuario. El cambio más importante que se produce en esta etapa pasó completamente oculto para los medios de comunicación. Es la publicación del documento que tengo ahora en mis manos. En los 11 folios de este papel está el descubrimiento más importante en IA de los últimos 50 años. Sin este papel no existiría ni ChatGPT, ni Gemini, ni Claude, ni llevaríamos más de un año hablando sin parar sobre la inteligencia artificial. Sin este papel que tengo en mis manos, Nvidia no se habría convertido en la tercera compañía más valiosa del mundo. Yo sí recuerdo bien esa publicación. Ese año lo pasé en Silicon Valley preparando la siguiente etapa de mi carrera profesional, y cuando se publicó Attention is all you need, yo estaba haciendo un programa ejecutivo en la Singularity University. Hice contacto con algunos de los académicos de IA más interesantes del momento y me pusieron sobre la pista. ¿Qué se expone en este documento? El descubrimiento del transformador, un nuevo modo de enseñar a una máquina. Es un mecanismo para los llamados modelos de lenguaje. Facilita, por ejemplo, traducir un texto de una forma más rápida y mejor que los sistemas precedentes. El concepto básico del transformador es la conversión del texto en componentes numéricos llamados tokens. Esos tokens se convierten posteriormente en vectores dentro de una cadena más grande de textos a los que se le otorga un peso. Este avance tuvo un doble efecto. Por una parte, mejoró exponencialmente la capacidad de aprendizaje de un ordenador y al mismo tiempo su utilización requería una capacidad brutal de computación, al alcance de un número limitado de compañías. Y aquí es donde entra en acción un personaje sin el que la IA moderna no puede explicarse: Jensen Huang y su Nvidia. Este tipo, como conté en un vídeo que enlazo en la descripción, descubrió que las tarjetas gráficas podían usarse en el entrenamiento de modelos de IA. Volveremos a Huang y a su Nvidia. En el reino de OpenAI se hizo notar enseguida el impacto de este cambio. Elon Musk, que es alguien que vibra con las situaciones dramáticas, se dio cuenta de que OpenAI no podría competir con Google si no aumentaba sustancialmente las inversiones en computación. A esto se sumó el hecho de que Elon fue uno de los 200 millones de espectadores que había seguido la partida de Go entre el ordenador AlphaGo y Light OS. Ese día entró en pánico. Se dio cuenta de que un equipo de investigación, por muy bien financiado que estuviera, nunca podría competir con Google. ¿Qué hizo? Primero, cuestionó la idea de que OpenAI entregase al público sus descubrimientos. En el equipo dirigido por Sam Altman no gustó el repentino cambio de opinión del jefe. Ante las resistencias, Elon Musk hizo un plan para comprar OpenAI, modificar su figura legal para convertirla en una empresa y fusionarla con Tesla. Su plan obviamente pasaba por despedir a Sam Altman, con el que no lograba ponerse de acuerdo. Pero Sam Altman, el Littlefinger de este Juego de Tronos, es mal enemigo cuando se ve contra las cuerdas. Maniobró para poner a todo su equipo contra Elon Musk y terminó ganando la batalla. Elon Musk se desvinculó de OpenAI y se fue dando un portazo. En el reino googleiano también se produjo en ese 2017 un amago de cisma. Los fundadores de DeepMind fueron perdiendo el entusiasmo en la medida en que Larry Page había desactivado el comité ético que supervisa las actividades de la compañía. Tanto Hassabi como Suleiman amenazaron con llevarse a todo el equipo. La respuesta de Google fue muy clara, muy contundente y muy eficaz. Subieron el sueldo a todo el equipo y decidieron quedarse. Muchos os estaréis preguntando, ¿y qué estaba pasando en el reino de Microsoft, ahí arriba en Seattle? ¿No estaban muy callados? Pues sí, lo estaban. Habían hecho algunas pruebas con chatbots que fueron un desastre. Habían renunciado a la puja del talento y sus aportaciones a la investigación eran más bien modestas. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, es un hombre discreto. No asiste a las megafiestas de ricos de Silicon Valley. Pero desde Seattle, Nadella observaba con perspicacia cada movimiento. Pero amigos, aunque en Silicon Valley algunas jugadas son muy rápidas, un jugador paciente como Nadella siempre puede beneficiarse de una buena espera para jugar su mano. Y así fue.
En el verano de 2019, Satya Nadella asistía a una conferencia anual de medios y tecnología en Sun Valley, Idaho. Allí se citan cada verano las grandes estrellas de Silicon Valley con sus contrapartes en Hollywood. Glamour y nerds juntos durante unos días para conocerse y planear negocios, como por ejemplo cambiar el mundo. Altman acudió a esa cita hambriento de financiación. Desde que logró echar a Elon Musk de OpenAI, Altman buscaba dinero para seguir comprando chips de Nvidia y así entrenar versiones cada vez más grandes de su modelo de lenguaje GPT. Pero claro, OpenAI es una entidad sin ánimo de lucro, que no podía recibir inversiones, ¿os acordáis? ¿Cómo solucionó ese problema? Creando otra entidad, OpenAI Inc., directamente vinculada con la fundación. Esta entidad sí podía recibir financiación por parte de inversores y vender productos. El nuevo vehículo dio pronto buenos resultados. En el precioso escenario que es Sun Valley, Sam Altman coincidió con Satya Nadella. Se gustaron y Microsoft decidió invertir $1.000 millones en la nueva sociedad. Así fue como Microsoft se introdujo en OpenAI y fue un hallazgo muy feliz para Nadella. Cuando la IA generativa estuvo lista para el prime time, Microsoft estaba adentro como su caballo de Troya. El giro institucional de OpenAI, creando una nueva empresa dependiente de una fundación, introdujo un elemento de tensión interna con respecto a la misión y a la operativa de la entidad dirigida por Altman. Hubo algunos miembros del equipo de OpenAI a los que no gustó nada la idea de que ahora la compañía dependiera financieramente del apoyo de un gigante como Microsoft. Y de ese episodio surgió una nueva revuelta contra la persona de Sam Altman. Dario Amodei era uno de los programadores estrellas de OpenAI. Él fue el líder del proyecto GPT-3, el precursor de ChatGPT. Hablamos, por tanto, de un primer espada. A Amodei la idea de que OpenAI abandonara su identidad como ONG Tech le pareció una traición. Y de ese sentimiento nació un cisma, otro más. En 2021, Dario Amodei y una buena parte de su antiguo equipo decidieron abandonar el reino de OpenAI y crear el suyo propio. Lo bautizaron como Anthropic. Luego sabremos cómo evolucionó. Te adelanto que el de Anthropic es un proyecto llevado con discreción, del que no se habla mucho, pero está llamado a tener un protagonismo creciente, gracias al apoyo de una de las Big Tech que todavía no había aparecido en nuestro relato. ¿De quién se trata? En efecto, es Amazon. Y así llegamos a finales del año 2021. Ese fue el último año en el que el genio estaba tranquilo dentro de la botella. Cuando saliera, nada volvería a ser igual. ¿En qué situación están los distintos reinos antes de que la IA generativa explotase? El reino OpenAI presentó ese verano el modelo GPT-3, que pasó sin pena ni gloria. Sí tuvo un mayor impacto DALL-E, su modelo de generación de imágenes. En el reino de Google, la serenidad fue interrumpida por un episodio dramático. Un equipo de desarrolladores trabajaba en Lambda, una versión primitiva de los modelos actuales de Google. Pues bien, uno de los geniecillos del proyecto Lambda empezó a publicar en Reddit algunos de los intercambios que había tenido con el modelo y aseguraba que tenía alma y que quería ser libre. Los medios generalistas no prestaron demasiada atención a este episodio, pero con lo que sabemos ahora fue un aviso de las sensibilidades que emergerían años después con respecto a la inteligencia artificial. Así llegamos al principio del año 2022. Con los últimos coletazos del COVID llegaría una ola de despidos en Silicon Valley. Meta se desharía de casi un 20% de su personal, pero seguía con la cabeza metida en el metaverso. La IA no era prioritaria. Satya Nadella, el Whisperer, seguía observando los acontecimientos, todavía sin un mapa de acción claro, hasta que vivió un momento eureka en primera persona. En marzo de 2022, los chicos de OpenAI hicieron una demo de la versión 4.0 de su modelo GPT. Satya Nadella, que nació en Bangalore, pidió al modelo que tradujera un poema del persa al urdu, un dialecto que se habla en Pakistán, Sudáfrica y en algunos estados dentro de la India. El resultado le dejó boquiabierto y decidió ampliar su inversión en OpenAI en otros $2.000 millones. A continuación, se dirigió a la mansión de Bill Gates para hablarle de lo que había experimentado. Bill Gates es el fundador de Microsoft y sigue teniendo influencia como consejero en la estrategia de la compañía,
¿Tenía sentido tanta excitación? ¿Era sensato que Microsoft apostase toda su estrategia en inteligencia artificial al producto de un tercero, en este caso de OpenAI? Durante la cena, Bill Gates enfrió el entusiasmo del CEO de Microsoft. Gates también veía el potencial de un modelo de lenguaje para generar ideas a partir de una instrucción, o de traducir con rigor un texto de un idioma a otro, pero dudaba de su capacidad para ejecutar tareas que implicasen pensamiento crítico, y dio a Nadella el siguiente recado para los chicos de OpenAI. Cuando GPT 4.0 sea capaz de aprobar el examen de biología de las pruebas de acceso a la universidad en Estados Unidos, será el momento de apostar de verdad por OpenAI. ¿En qué consiste ese examen de biología? Dura 3 horas y se compone de 2 secciones. Un test de 60 preguntas con varias opciones a elegir y 6 preguntas en las que los alumnos tienen que analizar datos y razonar sus respuestas. En agosto de 2022, 5 meses después de recibir este recado, Sam Altman y su equipo llamaron a la puerta de la casa de Bill Gates. Les acompañaba Chelsea Voss, una chica que había ganado una medalla en la última Olimpiada Internacional de Biología. GPT-4 fue respondiendo una por una a las 60 preguntas. Cuando terminó, Chelsea analizó sus respuestas. Había tenido solo un fallo. Bill Gates quedó totalmente impresionado y, según algunos de los que estaban allí, dijo que GPT-4 era un salto tecnológico histórico. Microsoft decidió entonces ampliar su participación en la filial comercial de OpenAI hasta hacerse con el 49%. Eso sí, sin tener ni voz ni voto en el Consejo de Gobierno de la entidad. Y esto, como veremos después, tendría consecuencias importantes. El resto de los proyectos de IA no se habían quedado quietos en este tiempo. Anthropic, la compañía creada por algunos antiguos ingenieros de OpenAI, recibía cientos de millones de dólares de inversores como Sam Bankman-Fried, ahora en prisión, y de Google, que buscaba poner sus huevos en varias cestas. Mustafa Suleiman, uno de los fundadores de DeepMind, abandonó Google para poner en marcha una nueva compañía llamada Inflection AI, a la que se uniría Reid Hoffman y otros inversores para aportar 1.500 millones. Suleiman volverá a aparecer al final de esta historia con una sorpresa que probablemente no habrá sentado bien ni a OpenAI ni a Sam Altman. ¿Y en qué gastaban estas startups tanto dinero? En comprar a Nvidia los chips necesarios para entrenar a sus modelos. Tened en cuenta que el H100, el chip más popular para este cometido, puede costar entre 25 y 50.000 dólares. Una instalación capaz de entrenar a uno de estos modelos cuesta, por tanto, entre 250 y 500 millones de dólares. Pero volvamos a nuestra historia, ya muy próxima al clímax. Es noviembre de 2022 y en OpenAI están nerviosos. Corre el rumor de que Anthropic ultima el lanzamiento de su modelo de lenguaje, que podría salir al mercado en cuestión de semanas. OpenAI tenía que adelantarse. En OpenAI todos los equipos están centrados en el desarrollo de la versión 4.0 de una cosa llamada GPT. 400 personas trabajan día y noche en el proyecto, pero el producto nunca termina de estar listo. Sam Altman está descompuesto. Entonces surge una idea: ¿por qué no lanzamos una versión anterior que funcione y la testamos con unos cuantos miles de usuarios? Esa versión era GPT 3.5 y su interfaz era rudimentaria. Cuando se le hacía un encargo a la IA, había que asignar una gradación de pesos y de variabilidad que una persona normal sin experiencia en IA no entendería. Altman encargó a un equipo de diseño que pensase en una fórmula más intuitiva. Alguien sugirió algo fácil y rápido. Para la demo que se hizo a Bill Gates, se había preparado una interfaz conversacional en el que el modelo respondía a preguntas encadenadas. Eso serviría. Se decidió bautizar el proyecto con el nombre de ChatGPT 3.5 y anunciarlo como un proyecto de investigación de bajo nivel, poco importante. Tan es así que cuando Altman anunció por Slack el lanzamiento a las personas que trabajaban en OpenAI, dijo literalmente lo siguiente: el día 30 lanzamos ChatGPT 3.5 como una demo para investigación. La idea es lanzar el producto para que lo usen algunas personas y aprender reduciendo los riesgos para cuando llegue el lanzamiento oficial. Llegó el día 30 de noviembre. El lanzamiento fue simple:
un post en el blog de OpenAI y un tweet de Greg Brockman, el director de desarrollo. Brockman ha contado después que su expectativa de éxito era que el tweet recibiese 5.000 likes y ya. Qué distinta fue la realidad. En 5 días, ChatGPT había sido utilizado por más de 1 millón de personas. Twitter se llenó de pantallazos con las conversaciones que los usuarios estaban teniendo con la IA. El mundo estaba completamente asombrado. Al boom inicial en Twitter le sucedieron apariciones en medios que aumentaban la viralidad del producto. En cuestión de semanas, se convertiría en la aplicación que había logrado 100 millones de usuarios en el menor tiempo. Para ser un proyecto de investigación de bajo nivel no está nada mal, ¿verdad? Por eso, en las oficinas de OpenAI a día de hoy hay adhesivos por todas las esquinas con el texto A Low Key Research Project. Quien sí había anticipado la importancia de esta nueva tecnología es Satya Nadella. En un consejo de dirección de Microsoft que se celebró durante el verano, Satya hizo una demo de GPT-4 y anunció a continuación un plan secreto. Microsoft pivotaría todos sus productos hacia la inteligencia artificial en los próximos años. En esa reunión se definieron 3 grandes prioridades. 1. Aplicar la IA a los productos de ciberseguridad. 2. Transformar el buscador Bing en un respondedor de preguntas para competir por fin con Google. Y 3. Transformar la propuesta de valor de Office con un concepto que volverá a aparecer en esa historia: el copiloto. Nadella imaginó entonces el futuro del software y con el software el futuro del trabajo. La IA en su visión no anularía a los trabajos humanos relacionados con el conocimiento. Lo que en realidad haría sería capacitar aún más a las personas que trabajan con información mediante el uso de un copiloto, un asistente que hace las tareas más tediosas, como resumir textos o analizar una hoja de cálculo. Los equipos de Microsoft se pusieron entonces a trabajar a gran velocidad en esos primeros proyectos. Era vital que ninguna de esas innovaciones saliera de las oficinas de la compañía. Ni siquiera OpenAI conocía con detalle lo que Microsoft pensaba hacer con su tecnología. Pasaron los meses y continuó el trabajo intenso en Redmond. El gran proyecto de Microsoft se lanzaría el 7 de febrero. Se invitó a los medios de comunicación con 2 condiciones. No podían decir a nadie, ni siquiera a sus familiares, que iban a la sede de Microsoft. Y segundo, no sabían qué producto se les iba a anunciar. Ese nivel de opacidad no logró impedir la filtración del lanzamiento. El mensaje de que Microsoft preparaba algo gordo para el 7 de febrero terminaría llegando a la sede de Google y a la mesa de Sundar Pichai, el CEO de la compañía. ¿Qué hizo Google al conocer la noticia? Os lo cuento en un segundo. Sam Altman, el CEO de OpenAI, se había desplazado a Seattle para asistir como invitado y le propuso a Satya Nadella una idea gamberra: hacerse un selfie con él y publicarlo en Twitter. Este es el selfie que se hicieron. En el texto, Altman simplemente escribió «Hola desde Redmond». ¿A quién iba dirigido este tweet? ¡A Google! Altman sabía de buena tinta que había mucha inquietud en la sede del buscador con el lanzamiento que preparaba Microsoft y digamos que quiso añadir un poco de mostaza a la situación. El lanzamiento no pudo salir mejor. El 7 de febrero, todos los medios e influencers del mundo de la tecnología dieron la noticia. Nadella dijo que las búsquedas son el mayor negocio de software de la historia. Ya tocaba que alguien hiciera temblar a Google. En Google intuían cuál era ese proyecto secreto que Microsoft no quería revelar. Esa es la razón por la que un día antes de la presentación de Microsoft, Google anunció Bard, su propio chatbot, en un post firmado por el propio CEO. El producto, calificado como experimento, no podría ser usado por el gran público hasta pasados unos meses. Pero esta hábil jugada no sirvió para mitigar el impacto del anuncio público de Bing AI. Presionado por Microsoft, Google cometería un error muy grave al día siguiente. Se decidió improvisar una presentación pública de Bard el día 8, solo un día después del lanzamiento de Bing AI Chat. En un evento que tuvo lugar en París, en el que la compañía iba a presentar algunas novedades en Google Maps, se decidió a última hora incluir una demo del nuevo chatbot. ¿Y qué suele ocurrir cuando en una gran compañía acostumbrada a los procesos de revisión infinitos se eliminan esas salvaguardas y se opta por improvisar? Que es más fácil cometer errores. Los medios se dieron cuenta de que una de las respuestas de Bard estaba equivocada. Si el error hubiera quedado restringido a la rueda de prensa, se podría haber corregido posteriormente. Pero lo que hizo Google fue usar esa respuesta equivocada en todos los materiales de promoción de Bard.
aquí lo estáis viendo. Y pasó lo que tenía que pasar. No se recuerda un momento peor para la reputación pública de Google. Por eso al día siguiente, el 9 de febrero, las acciones de la compañía cayeron un 9%. Google había sido pillado en pijama. Tal y como había anunciado Nadella, Microsoft estaba haciendo temblar a Google. Es normal que sorprenda la deriva de Google. Pasó de ser la compañía que acumulaba más talento, más tecnología y más capital invertido en IA a parecer frágil e indecisa. Pese a que la dirección trataba de enmascarar el hecho de que ChatGPT les había pillado por sorpresa sin una alternativa viable, los errores se siguieron sucediendo en Mountain View en los meses siguientes al anuncio de BART. Primero, uno de los padrinos de la IA moderna, Geoff Hinton, decidió abandonar la compañía. Hinton fue el principal protagonista de la subasta de talento en 2012. En aquel entonces su visión de la inteligencia artificial era positiva. Decía que la IA serviría al hombre para avanzar, pero en 2023 su opinión había cambiado radicalmente. Hinton piensa ahora que la IA puede destruir a la humanidad. Segundo, BART, el chatbot de Google, nunca consiguió hacer sombra a ChatGPT. Y para añadir aún más confusión, Google decidió cerrar BART y trabajar en un nuevo chatbot con mayores y mejores capacidades. El propio Sergey Brin abandonó su retiro dorado para contribuir al nuevo proyecto, lo cual nos da una idea del nivel de preocupación que existía dentro de Google. Y en diciembre hicieron un anuncio público en el que mostraron Gemini, su nuevo modelo de inteligencia artificial. La presentación fue espectacular, la estáis viendo en este momento. Y las acciones de Alphabet subieron instantáneamente. El Google de siempre había vuelto. Pero no tan rápido. Al día siguiente, algunos expertos empezaron a cuestionar el grado de verosimilitud de la demo que se había publicado. Les parecía demasiado avanzada. Google tuvo que reconocer que algunas partes de la demo habían sido aceleradas y que en realidad no es posible mantener una conversación con Gemini en la que se le muestran objetos y la IA los reconozca. Otro fiasco gigante y una nueva caída de las acciones de Alphabet. Y no se vayan todavía, aún hay más. En marzo de 2024, Google sería muy criticado a resultas de la introducción de una nueva funcionalidad de Gemini capaz de generar imágenes a partir de una frase, al estilo de DALL-E o Midjourney. Los usuarios descubrieron pronto que a Google se le había ido la mano con la corrección política de su modelo. Para Gemini, los nazis habían sido racialmente diversos. Para Gemini no hubo ningún fundador de Estados Unidos de color blanco. Elon Musk es negro, claro. Y ahora nos trasladamos al trono de Facebook. En 2022 la compañía estaba sumida de lleno en el sueño del metaverso. Pero cuando apareció ChatGPT, Yann LeCun, el investigador francés que había sido contratado años atrás como gurú de la IA, dio un toque de atención a su jefe. Podría resumirse en una frase: ojo con OpenAI. Facebook había inventado el framework de desarrollo en Machine Learning PyTorch. Una buena aportación. Una buena parte de sus esfuerzos internos en el ámbito de la IA estaban entonces enmarcados en el ámbito de la realidad virtual. En esa demo de 2022 se ve a Zuckerberg dando instrucciones de voz a una IA para que generase un entorno virtual. Zuckerberg se dio cuenta de que pese a las inversiones de Meta en la inteligencia artificial y el nivel de innovación que él podía ver y tocar, su empresa no tenía reconocimiento externo en este ámbito. ¿Cómo acelerar la relevancia de la inteligencia artificial de una compañía que parecía obsesionada con el metaverso? Un proyecto que estaba perdiendo lustre. En 2 pasos. Primero, LeCun consiguió convencer a Zuckerberg de hacer algo atípico para la cultura de Facebook. En una cena convenció a Zuck de que en un escenario dominado por OpenAI y en menor medida por Google y Anthropic, Meta solo disponía de una carta bajo su manga. Si Meta ofrecía sus modelos al mundo con licencias open source, mataría a varios pájaros de un tiro. Muchos desarrolladores, startups e investigadores elegirían sus modelos gratuitos, prefiriendo la gratuidad al desembolso que suponía contratar las APIs de OpenAI. El hecho de que su tecnología estuviera disponible en formato open source suponía una ventaja competitiva clave. Quienes trabajaran con esos modelos contribuirían a probarlos y a mejorarlos con sus propios desarrollos. Y así, querido Zuck, parecía decirle, tú recuperarás el protagonismo que ahora no tienes. Zuckerberg tardó unos días en dar su respuesta. Le costó. Y es lógico, a alguien que soñaba con reemplazar a Apple como el sistema operativo cerrado para los dispositivos de un nuevo ciclo,
la idea de regalar una parte tan sensible de sus avances no resultaba obvia. Finalmente decidió acceder y a los pocos días anunció que Meta ofrecería sus modelos de lenguaje a quien quisiera trabajar con ellos, a excepción de que seas uno de sus grandes competidores en Silicon Valley. Si lo eres, tienes que pedir permiso. El resultado de esa decisión es el lanzamiento público de Llama y Llama 2, dos modelos muy competitivos a disposición de quien quiera usarlos para sus propios proyectos. Además, Zuckerberg anunció a principios de 2023 un giro estratégico. Toda la compañía se organizaría a partir de ahora en torno a los proyectos de IA. Esas decisiones han hecho recuperar a Facebook su cetro como gran tecnológica que innova con proyectos a largo plazo no solo en el metaverso soñado por Zuckerberg, sino en el nervio principal del nuevo cambio tecnológico, la IA. ¿El resultado? Meta ha alcanzado su máxima valoración histórica en bolsa. Nunca hagáis una apuesta contra Zuckerberg porque perderéis. Y tampoco recomiendo apostar contra Elon Musk, que aunque prometió que todos sus esfuerzos en el ámbito de la IA se iban a centrar en Tesla, no pudo resistir la tentación y terminó creando su propio modelo de IA y su propia compañía. Con 200 millones de sus ahorros, compró a Nvidia unas cuantas GPUs y contrató un equipo de élite para su nuevo proyecto, xAI, al que dio la misión de ayudar a la humanidad a comprender el universo. Ahí es nada. Hasta ahora, lo único en claro de este proyecto es que su chatbot es transgresor. Musk está empeñado en desterrar la filosofía woke del mundo y aplica este afán al comportamiento de su chatbot. Lo he contado en este vídeo que os enlazo. El potencial de Grok en este momento está en que puede convertirse en un chatbot especializado en cosas que están ocurriendo en tiempo real. ¿Cómo? Grok cuenta con los datos de X para su entrenamiento. Volvamos al trono que forman OpenAI y Microsoft, merced a su alianza para explotar conjuntamente ChatGPT. Esta relación, que se calcula que ha generado unos 3.000 millones a Microsoft en forma de ingresos en su cloud, no ha estado exenta de tensiones. En noviembre de 2023, el Consejo de Gobierno de OpenAI decidió de forma sorpresiva despedir a Sam Altman. Lo que pasó fue digno de una temporada de la serie Succession. Microsoft se vio tan sorprendido por la decisión que en 48 horas liberó un edificio en San Francisco y ofreció a Altman y a todos los empleados de OpenAI llevarse sus bártulos y empezar una nueva empresa. La idea de Nadella era que sin Altman y su equipo, OpenAI no valía nada. Por eso les ofreció espacio, dinero y tecnología para crear una copia en tiempo récord. Finalmente, Sam Altman, nuestro Littlefinger, maniobró y volvió a salirse con la suya. Los únicos que se marcharon de OpenAI fueron sus consejeros, no él. OpenAI ofreció entonces a Microsoft estar presente en los consejos sin capacidad de voto. Pero Satya Nadella, el Whisperer de este reino de tronos de la IA, no quedó del todo satisfecho con esa solución. Desde entonces ha tomado dos decisiones que ponen de manifiesto que no se la quiere jugar con un solo aliado en el negocio de la IA. Primero, decidió invertir en un trono emergente nacido en Europa, la compañía francesa de IA Mistral, que cuenta con un modelo de lenguaje con licencia open source. Y en un movimiento que nos traslada de nuevo al principio de nuestra historia, en marzo de 2024 contrató a nuestro amigo Suleiman. ¿Os acordáis, verdad? Suleiman fue uno de los fundadores de DeepMind. Una presentación suya terminaría provocando el divorcio entre Elon Musk y Larry Page. Pues bien, Suleiman había creado en 2021 Inflection AI y pese a haber invertido 1.500 millones de dólares en el proyecto, Suleiman y sus socios se dieron cuenta de que en el contexto de 2024 su proyecto no tenía sentido como entidad independiente. Era imposible competir con las inversiones de Microsoft, Meta y Google. En un acuerdo de los que le gustan a Nadella, complejo pero bien articulado, Microsoft invirtió 600 millones de dólares para integrar la tecnología de Inflection en su nube, al tiempo que contrataba a todo su equipo. De esta suerte, Suleiman se ha convertido en el CEO de una nueva entidad llamada Microsoft AI. Y así, Microsoft logró lo que necesitaba. Tenía ya una alianza con la tecnología más avanzada de OpenAI, pero como no es dueño de OpenAI, ahora tiene la seguridad de contar con un gran equipo interno, el de Inflection, y con un acuerdo privilegiado con Mistral. Satya es el mejor. ¿Qué sucederá en la próxima temporada de este Juego de Tronos? Veamos cuál es la situación de los distintos reinos a mediados de 2024. Puede haber sorpresas.
Como ha sucedido en otros grandes procesos de innovación, quienes capitalizan el éxito en una primera fase son los fabricantes de picos y palas. Pasó en la fiebre del oro, como conté en este vídeo, y está pasando en la era de la inteligencia artificial. La compañía que está propulsando la tecnología que hay detrás de los grandes modelos es Nvidia. Desde que conté su historia en este vídeo, su valor en bolsa se ha multiplicado por 4. ¿Ves por qué te conviene ver mis vídeos? De momento, Nvidia y en menor medida AMD están aprovechando un cambio de ciclo que tiene un valor estimado de $1 trillón en los próximos 10 años. La alianza formada por Microsoft y OpenAI tiene todos los vientos a favor. Su producto es el más conocido y usado en el mundo. Preparan el lanzamiento de ChatGPT 5 que nos volverá a dejar boquiabiertos. Planean un centro de supercomputación en el que invertirán $100.000 millones. Nuestro Richelieu moderno, Sam Altman, está forjando alianzas con compañías del mundo del entretenimiento, del mundo de la robótica y del entorno del hardware para crear en el siglo XXI el Intel Inside de los años 90. Con el impulso de OpenAI, Microsoft ha expulsado al reino de Apple de King's Landing. El rey a día de hoy es Microsoft, con una valoración en bolsa muy superior a la de Apple. Por cierto, te habrás dado cuenta de que no hemos hablado de Apple al contar esta gran historia. Pero dadme un segundo para explicaros si Apple se ha dormido o prepara un ataque sorpresa para recuperar el trono. Ahora nos trasladamos al reino de Google. Pese a que Google fue pionero, ha contado con los mejores profesionales y científicos y tenía el dinero suficiente para ocupar el trono de la IA, todavía no lo ha logrado. Pero cuidado, estamos muy al principio de esta tecnología y las capacidades de los datos y de la infraestructura de Google son gigantescas. A Google le está pasando lo que ocurre en cada ciclo de innovación. Es víctima de su propio éxito. Por eso la sensación que da es la de quien, teniéndolo todo a favor, pilota con el freno de mano puesto. Google sabe que para competir fuerte en IA tendrá que canibalizar su negocio actual. El hijo tendría que matar al padre. Los pasos que Google decida dar en los próximos 2 o 3 años serán los que definan su futuro como una de las grandes tecnológicas y nos brindarán una oportunidad de aprender con sus aciertos o con sus errores. Va a ser apasionante. Y Meta. Mark Zuckerberg ha conseguido una vez más volver a situarse en el centro de la conversación en Silicon Valley. Sus modelos de lenguaje están siendo usados por miles de startups en todo el mundo en sus proyectos. Si se repite la historia, de esos proyectos saldrá la mayor porción de valor en ese ciclo tecnológico. Pero es que además, la mayor promesa de ingresos para la antigua Facebook está en los asistentes virtuales. Con sus propios modelos de lenguaje, Meta está preparando un asistente de IA para cada individuo y para cada empresa. Pensad por un momento en lo que una empresa podrá hacer con su propio asistente en WhatsApp. Un anuncio podrá dirigirnos a una conversación con el asistente virtual de cualquier negocio en el mundo. Microsoft, OpenAI, Google y Meta cuentan con armas poderosas y con un plan para dominar el mundo. ¿Hay otros reinos del mundo de la tecnología que tengan opciones? Por supuesto, cada uno con su propia estrategia. Amazon está jugando de momento a ser un actor neutral, un reino centrado en el comercio con el resto de los tronos, como lo fue ESOS en la serie original. Su brazo en la nube, Amazon Web Services, ofrece la posibilidad de contratar cualquier modelo. Pero Amazon tiene proyectos ambiciosos de futuro en el ámbito del consumo potenciado por la IA. Y Apple. Es un nombre que no ha aparecido a lo largo de toda esta historia. ¿Ha perdido Apple el tren de la inteligencia artificial? Surgen dispositivos de hardware diseñados específicamente para usar modelos de inteligencia artificial. En este vídeo hablé del infausto AI Pin, un dispositivo inventado por antiguos ingenieros de Apple. Y otro ejemplo de dispositivo orientado a dialogar con una IA es el Rabbit R1. Hay otras apuestas recientes de las que hablaré en mi próximo vídeo. Si no te lo quieres perder, suscríbete a mi canal. Para responder a la pregunta sobre si Apple ha perdido relevancia, voy a dar un pequeño rodeo histórico. Apple fue una compañía protagonista en la era del PC en los años 80. Sin el impulso de Steve Jobs, nuestros ordenadores seguirían funcionando con instrucciones de texto sobre un fondo oscuro. Apple masificó el ratón y la interfaz visual, pero no lo hizo hasta pasados 3 años desde el lanzamiento del IBM PC. Y el Macintosh no fue un éxito comercial hasta bien entrada la década. Cuando comenzó la revolución de Internet a finales de los 90, Apple no fue una de las compañías pioneras. Dio su golpe en la segunda oleada de cambios de ese ciclo,
cuando se impuso el móvil como el principal medio de acceso a Internet. Esto nos hace ver una pauta. Pese a que tenemos a Apple como una marca asociada con la innovación, la historia nos demuestra cómo Apple sabe esperar y no suele arriesgarse en las primeras fases del cambio con productos que lleguen antes de tiempo. Apple se prepara con paciencia y espera el momento adecuado para dar el golpe. Espera hasta poder ofrecer una solución superadora para el consumidor. Y creo que lo volverá a hacer en la era de la inteligencia artificial. Mientras, se está preparando. ¿Sabías que Apple ha comprado 31 compañías de inteligencia artificial en los últimos 2 años? Te lo voy a contar con detalle en un vídeo en el que trataremos de adivinar la dirección por la que van a ir los esfuerzos de Apple en los próximos años. ¿Qué otras firmas pueden tener su baza en este juego de tronos de la IA? Yo no subestimaría los avances que está llevando a cabo Tesla, la potencia de su infraestructura de IA, Mojo, y el potencial de combinar eso con los datos que tiene X, la antigua Twitter. Tesla puede ser una compañía muy importante en un ámbito distinto al de las palabras, que son la base de ChatGPT. En el caso de Tesla, los datos con los que se entrenan sus modelos de inteligencia artificial son las imágenes que generan los 6 millones de coches que circulan por las carreteras en todo el mundo. Con la misma tecnología que está enseñando a un automóvil a conducir de modo autónomo, Tesla trabaja en robots con un potencial económico muy grande. En efecto, Tesla puede ser a la IA lo que Apple fue en la segunda oleada de Internet. ¿Y qué otras firmas pueden tener un protagonismo similar? Como os decía antes, la capa de tecnología base, la infraestructura básica, está inmersa en un ciclo expansivo nunca visto. Y ese es el territorio de Nvidia y AMD. Los servicios en la nube serán la infraestructura en la que, como pasó durante el segundo boom de Internet, se desarrollarán las aplicaciones que extraigan una mayor cantidad de valor al cambio. Aquí veo muy difícil que alguien pueda poner en entredicho la potencia en capacidad de Amazon, Microsoft y Google. Donde surgirán startups que van a cambiar de verdad el mundo es en la capa de los servicios. Te explico por qué. Las compañías que dominaron el primer ciclo de Internet fueron fundadas 5 o 7 años después de la creación de la World Wide Web. Son Google y Amazon. Cuando Google y Amazon llenaban páginas de periódicos con un tono general de asombro, Facebook, Netflix, Bookings o Uber no existían. Estas fueron algunas de las grandes ganadoras de la segunda ola. O sea, que las grandes compañías que van a surgir de este cambio probablemente han sido creadas hace unos meses o no existen a día de hoy. Llegamos al final de este juego de tronos de la IA. Os he contado la génesis de la inteligencia artificial moderna, de un cambio que superarán con creces al que en su momento supuso la aparición del PC o de Internet. Es una historia salpicada de egos con visiones antagónicas sobre el futuro de la humanidad propias de la ciencia ficción, de personajes habilidosos capaces de jugar partidas de ajedrez en 3 dimensiones. Es una historia en la que, como casi siempre, la casualidad ha tenido un papel clave. Una tecnología que se creó para el gaming mutó en el motor principal del entrenamiento de esas inteligencias. Es una historia de inversiones de capital gigantescas. Es una historia con inventos que nos asombran cada semana. Un momento en el que la innovación va a una velocidad que nos lleva a dejar para otro momento las cosas que pueden acabar rompiéndose. Una historia de cambio, en definitiva. Qué suerte poder vivirla y poder contarla. Te espero en mi próximo vídeo.